para hablar del tema saludo en la línea de Al Sonar la Campana Alejandro Madrazo Layuz, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Elena? A tus órdenes. Yo creo que es reflejo de la descomposición de la representación política en nuestro país, por una parte. O sea, creo que es muy grave que los representantes populares sientan que pueden actuar en una forma para consultar a la ciudadanía y a los expertos, pero en realidad están nada más haciendo tiempo para poder aprobar la ley y cumpliendo con la formalidad y no escuchando realmente. Pero sobre todo creo que también es reflejo de una actitud muy agresiva por parte del gobierno y de su partido frente a una elección que se ve muy difícil para ellos, en la cual están arrancando en tercer lugar y que están dispuestos a asumir el costo político que está implicando aprobar esta ley en un contexto en el cual, pues en una elección difícil, es previsible, como ha sucedido en otras ocasiones, que haya una elección cerrada, con acusaciones de irregularidad. Tenemos el precedente del Estado de México con muchísimas irregularidades y tenemos precedentes previos en una cultura de manipulación electoral en la que pues difícilmente se genera la confianza que debería de generarse en un proceso electoral cuando el país está militarizado. Entonces yo creo que es reflejo de la descomposición de la representación del gobierno, pero creo que también es reflejo de qué tan dispuesto está el gobierno a militarizar, a establecer un gobierno más centralizado y más autoritario, justo antes de un proceso electoral en el que veo que el partido del gobierno tenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía, porque tenemos el presidente más impopular en la historia registrada del país y empieza la carrera presidencial con su candidato en tercer lugar. Alejandro, ¿y a qué riesgos queda expuesta la sociedad mexicana con la aprobación de este tipo de ley? Bueno, estamos más expuestos que nunca a la arbitrariedad y al abuso. O sea, México está en una crisis de derechos humanos no menor, una crisis que está provocada directamente por la militarización de la seguridad pública a raíz de la decisión de Felipe Calderón de lanzar la guerra contra las drogas. Entonces, además de establecer un marco jurídico que va a darle permanencia a una política de seguridad que no solo ha fracasado, sino que ha vuelto al país mucho más inseguro de lo que había sido desde la revolución. Además de mayor inseguridad y la permanencia de esa inseguridad, estamos ante un ambiente político muy delicado en el cual se inhibe la crítica y se siente uno inseguro en un proceso electoral en el cual, pues sí, lo que podemos ver es que en ciertas regiones se utiliza al ejército con fines electorales, ya sea para inhibir el voto o en un conflicto postelectoral para inhibir la protesta. Entonces, ¿de qué elementos debería de haber estado dotada esta ley para que verdaderamente respondiera a la realidad que se vive en el país, es decir, violencia e inseguridad? A ver, lo que necesita México no es una ley de seguridad interior, es una reforma profunda a todo su sistema de seguridad y de procuración de justicia. Entonces, tendremos que estar discutiendo una profesional para poder perseguir a los delincuentes con eficacia y no como lo hacemos hoy, que es improvisando y con mucha arbitrariedad y dependiendo en gran medida de las confesiones y de la tortura para poder meter a la gente a la cárcel. Segundo, tendríamos que estar construyendo con un plan sesudo, detallado, ciudad por ciudad, municipio por municipio, región por región, estado por estado, la construcción de policías civiles, profesionales, decentemente pagadas, con un proyecto, que sea una carrera profesional el poder ser policía, que sea algo atractivo para que lo haga. Eso tardará años. ¿Y ahora qué sigue, Alejandro? Porque la ley está completamente aprobada por el Congreso de la Unión, pese a la respuesta de rechazo de la sociedad civil y también de la comunidad internacional. A ver, lo primero que hay que decir es que esta ley puede ser impugnada e incluso suspendida durante su proceso de impugnación, porque puede ser impugnada no solo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ha anunciado en gran medida que considera constitucional, o por las minorías legislativas que son suficientemente grandes para llevarlo a la Corte, sino también por los gobernadores y los presidentes municipales. Y los gobernadores y presidentes municipales tienen además la facultad para pedir que se suspenda la aplicación de la ley durante el juicio. Entonces, lo primero es vamos a tener un juicio constitucional, muy probablemente ante la Suprema Corte de Justicia, y va a durar un tiempo determinado, y durante ese tiempo hay que tener muy bien la lupa puesta y en lo que sucede en la Suprema Corte, y sobre todo muy atentos a el proceso de presión
decisión que puede venir por parte del gobierno en la Suprema Corte de Justicia. Pero además, es muy importante señalar que si bien es peligroso que sea en el proceso electoral que se haya aprobado esta ley, eso también nos da oportunidad a los ciudadanos de utilizar la elección precisamente como un mecanismo para defendernos de leyes de este tipo. Yo creo que el llamado tiene que ser que sí debe de haber una responsabilidad electoral al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, porque el PRI como monolito empujó esta ley. O sea, esta es la agenda del PRI, tuvo aliados en el PAN, pero como instituto político, el PRI es el principal responsable de esta ley y eso le tiene que costar en las urnas. Entonces, mi primer llamado sería ni un voto al PRI. El segundo llamado, y que creo que es tanto más importante, es los ciudadanos debemos exigirle a los candidatos, no solo a la presidencia, sino al legislativo, que tomen posición. Esta ley, incluso si la Corte ya resolvió, incluso si la Corte no ha resuelto cuando pasen las elecciones, esta ley puede ser abrogada por la siguiente legislatura. Los ciudadanos estamos ante la oportunidad de elegir a una mayoría de legisladores que se comprometan a abrogar esta ley. Entonces, el llamado es a los candidatos a que se comprometan a abrogar esta ley en cuanto lleguen a sus escaños en el legislativo, y a los ciudadanos a no darle un solo voto al PRI y sí dárselo a aquel candidato o a aquellos candidatos que se comprometan a abrogar esta ley. Para mí, esta elección tiene que ser acerca de la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Bien, pues muchísimas gracias por tu análisis, Alejandro Madrazo Layuz, investigador del CIDE. Estaremos al pendiente de lo que ocurre después de la aprobación de esta por demás polémica Ley de Seguridad Interior. Que tengas muy buena tarde. Gracias a ti, hasta luego. Y el precandidato